Bienvenidos a Vidas que Arden, el lugar donde los santos te hablan y Dios te llama. Hoy vamos a hablar de la impresionante vida de Santa Juana Francisca de Chantal, aquella que sintió que la vida se derrumbaba, pero Dios aún no había terminado. Vamos a escuchar uno de los perdones más impresionantes de la historia de la Iglesia. Prepárate. Francia, año 1601. Un grupo de hombres ha salido de cacería. Entre ellos está Cristóbal de Rabutín, barón de Chantal. En casa lo espera una mujer joven. Tiene poco más de 20 años, varios hijos pequeños y una vida que parece perfectamente trazada. Ama a su esposo, ama a sus hijos, administra su hogar, socorre a los pobres. Tiene proyectos, tiene sueños, tiene futuro. Pero aquel día ocurre un accidente. Durante la cacería, un disparo hiere accidentalmente a Cristóbal. La noticia llega a casa. Juana corre hacia él, reza, espera, suplica, pero después de varios días, su esposo muere. Antes de morir, Cristóbal perdona al hombre responsable del accidente. Juana, en cambio, queda destrozada. Tiene apenas 28 años, es viuda, tiene hijos que dependen de ella, y de repente aquella vida que parecía segura se ha convertido en ruinas. Quizá tú también conozcas esa sensación, cuando una llamada cambia tu vida, cuando un diagnóstico llega, cuando un matrimonio atraviesa una tormenta, cuando pierdes a alguien, cuando fracasa aquello por lo que luchaste durante años, cuando miras hacia el cielo y preguntas, Señor, ¿y ahora qué? La vida de Santa Juana Francisca de Chantal tiene una respuesta extraordinaria. Que una página terrible no significa que Dios haya terminado de escribir tu historia. Juana había conocido la felicidad. A los 21 años había contraído matrimonio con el barón de Chantal. Tuvieron 6 hijos, aunque solamente 4 sobrevivieron a la infancia. Los testimonios conservados de su proceso de canonización presentan aquel matrimonio como una unión profundamente feliz. Por eso, la muerte de Cristóbal no fue solamente una pérdida material, fue la pérdida de su compañero, de su amigo, del padre de sus hijos, del futuro que imaginaba. Y aquí comienza la verdadera santidad de Juana, no porque no sufriera, sino porque sufrió enormemente y aún así no abandonó a Dios. A veces tenemos una idea equivocada de los santos. Pensamos que la santidad significa no llorar, no sentir miedo, no experimentar oscuridad. Pero la santidad no consiste en dejar de ser humano. Consiste en seguir entregándole a Dios el corazón, incluso cuando ese corazón está roto. Juana pasó meses sumergida en una profunda tristeza, y todavía vendría otra prueba. Para proteger los derechos y el patrimonio de sus hijos, tuvo que trasladarse a la casa de su suegro. Allí soportó durante años una convivencia durísima, marcada por humillaciones y grandes dificultades. Una mujer que había sido señora de su hogar, ahora debía aprender a callar, servir, resistir y amar. Y aquí aparece una enseñanza terrible para nuestra época. No toda cruz se puede resolver. Hay cruces que durante un tiempo solamente se pueden cargar. Nosotros queremos que Dios elimine inmediatamente el problema. Dios muchas veces quiere primero transformar al hombre que está cargando el problema. Tú dices, Señor, cambia esta situación. Y Dios comienza diciendo, déjame transformar tu corazón. Pero había una herida todavía más profunda. El hombre que accidentalmente había provocado la muerte de su esposo. Cristóbal lo había perdonado antes de morir. Juana no podía. Lo intentaba, rezaba, luchaba. Pero el recuerdo regresaba. Porque una cosa es decir, yo perdono. Y otra muy diferente es sentir dentro del corazón que la herida continúa abierta. Juana tuvo que recorrer un largo camino.
hasta que finalmente sucedió algo extraordinario. No solamente consiguió perdonar, llegó incluso a ser madrina de un hijo de aquel hombre. Escúchame bien, eso es cristianismo. El mundo dice, quien te hizo daño debe pagar. Cristo dice, ama a tus enemigos. El mundo dice, guarda memoria de la ofensa. Cristo desde la cruz muestra otro camino. Perdonar no significa afirmar que lo sucedido estuvo bien. No significa negar la justicia. No significa fingir que no dolió. Perdonar significa decir, el mal que me hiciste no tendrá la última palabra sobre mi corazón. ¿Cuántas familias están destruidas porque alguien decidió no perdonar? Hermanos que llevan años sin hablarse, padres distanciados de sus hijos, matrimonios donde cada discusión resucita errores de hace 10 años, personas que continúan conversando con alguien que ya murió, pero solamente para reprocharle interiormente lo que hizo. Y quizá hoy Santa Juana viene a decirte, ya has sufrido bastante por aquella herida, no permitas ahora que el resentimiento termine lo que el dolor comenzó. Perdona. Tal vez tengas que hacerlo muchas veces, pero empieza. Porque mientras tú aprietas el resentimiento entre las manos, eres tú quien permanece encadenado. Y entonces ocurre algo que cambiará la historia. Año 1604. Juana se encuentra en Dijon. Un obispo está predicando durante la Cuaresma. Es el obispo de Ginebra, San Francisco de Sales. Juana lo escucha y descubre en aquel hombre algo que llevaba años buscando, un guía capaz de ayudarla a comprender la acción de Dios dentro de su alma. Francisco se convertirá en su director espiritual, y entre aquellos dos santos nacerá una de las grandes amistades espirituales de la historia de la Iglesia. Francisco no le enseñará una espiritualidad desesperada. No le dirá que para ser santa tiene que destruir su personalidad. Le enseñará el camino del amor, la confianza, el abandono, la unión de la propia voluntad con la voluntad de Dios. Siglos después, la Iglesia continuaría presentando a San Francisco de Sales como el gran maestro del amor de Dios, un amor vivido en medio de la existencia concreta y cotidiana. Y observa algo maravilloso. Dios no le devolvió a Juana la vida que había perdido. Le abrió una vida que ella jamás había imaginado. Esto es importantísimo. A veces le pedimos a Dios, devuélvemelo de antes. Y Dios responde, confía en mí. Todavía no has visto lo que puedo hacer con tu vida. Quizá estás demasiado enamorado del pasado, de cómo era tu familia, de cómo era tu matrimonio, de cómo era tu salud, de cómo eran tus proyectos. Y por mirar continuamente hacia atrás, no ves la puerta que Dios está abriendo delante de ti. Juana tuvo que comprenderlo. Su historia con Cristóbal había sido real, había sido santa, había sido preciosa, pero había terminado, y aceptar eso no significaba dejar de amarlo, significaba permitir que Dios siguiera siendo Dios. El 6 de junio de 1610, en Annecy, Francisco de Sales y Juana Francisca de Chantal fundaron la Congregación de la Visitación de Santa María. Querían ofrecer un camino de vida religiosa que pudiera recibir también a mujeres que, por edad o salud, no soportaban las grandes austeridades exigidas por otras comunidades de la época. Aquella pequeña obra comenzó a crecer, una casa, después otra y otra. Cuando San Francisco de Sales murió en 1622, ya existían 13 casas. Cuando Juana murió en 1641, había 86. Piénsalo. Aquella mujer que un día creyó haber perdido su futuro, se convirtió en madre espiritual de una multitud. La mujer que lloró delante del lecho de su esposo, terminó consolando almas. La mujer que luchó para perdonar, terminó enseñando misericordia.
la mujer que sufrió dentro de una familia difícil, terminó construyendo una nueva familia espiritual para la iglesia. Dios no desperdició ninguna lágrima. Y aquí está quizá la enseñanza más hermosa de su vida. Dios no siempre evita que nuestros planes se rompan, pero puede hacer surgir santidad incluso en medio de aquello que jamás habríamos elegido. La cruz no tuvo la última palabra en la vida de Juana, la tuvo Cristo. Ahora quiero hablarte a ti. Tal vez estás escuchando este programa atravesando una etapa que jamás imaginaste. Quizá perdiste a alguien, quizá tu familia atraviesa una crisis, quizá alguien te traicionó. Quizá llevas años preguntándole a Dios por qué permitió determinada situación. Quizá miras tu vida y solamente ves ruinas. Escucha entonces la vida de Santa Juana Francisca de Chantal. Las ruinas no son el final cuando Dios todavía está construyendo. No conviertas tu herida en tu identidad. No permitas que aquello que te sucedió decida quién serás. No vivas alimentando resentimientos. No te quedes sentado junto al sepulcro de lo que perdiste. Llora si necesitas llorar. Haz duelo, busca ayuda. Reza, pero después levántate, porque todavía puedes amar. Todavía puedes servir. Todavía puedes convertirte. Todavía puedes ser santo. Y quizá aquello que hoy solamente entiendes como una herida, un día será precisamente el lugar desde donde Dios haga fecunda tu vida. Santa Juana no escogió quedar viuda, no escogió aquellas humillaciones, no escogió aquellas pérdidas, pero sí pudo escoger qué hacer delante de ellas y escogió a Dios. Haz tú lo mismo. Dile hoy: Señor, yo no entiendo mi historia, pero te entrego mi historia. No entiendo esta cruz, pero no quiero cargarla lejos de ti. Toma aquello que se rompió y haz conmigo lo que tú quieras. Santa Juana Francisca de Chantal, tú que conociste el amor de una familia y también el dolor de perder a quien amabas, tú que conociste la soledad, las dificultades dentro del hogar, la oscuridad y el combate del corazón, enséñanos a confiar en Dios cuando no comprendemos sus caminos. Intercede por quienes hoy lloran una pérdida, por las viudas y los viudos, por las madres y padres que cargan solos grandes responsabilidades, por los matrimonios heridos, por las familias divididas, por quienes llevan dentro un resentimiento que no consiguen vencer. Alcánzanos la gracia de perdonar, enséñanos a abandonarnos en la voluntad de Dios. Y cuando pensemos que nuestra historia ha terminado, recuérdanos que Cristo puede hacer fecunda incluso una vida atravesada por la cruz. Santa Juana Francisca de Chantal, haz que nuestro corazón no se apague en el dolor, sino que arda cada vez más en el amor de Cristo. Amén. Hay personas que conocen a Dios cuando todo sale bien. Los santos lo siguen amando cuando todo parece haberse derrumbado. Santa Juana Francisca de Chantal perdió la vida que había imaginado y encontró la misión que Dios había preparado. Tu historia tampoco ha terminado. Entrégasela a Cristo y deja que Él escriba la siguiente página. Esto es vidas que arden, vidas que fueron tocadas por Dios y terminaron incendiando el mundo. Santa Juana Francisca de Chantal, ruega por nosotros. Gracias por escuchar Vidas que Arden. Si este programa tocó tu corazón, compártelo, porque los corazones que arden encienden otros corazones. Recuerda, pon comentarios. Escribe a qué persona le entregas para perdonar y orar por ella. Y recuerda, si no te has suscrito, hazlo. Dale like, dale a la campanita y comparte este programa a todas las personas que puedas. Dios les bendiga y mañana nos vemos en un nuevo episodio de Vidas que Arden.